María estacionó el coche frente al viejo edificio, observando la fachada desgastada por el tiempo. Las ventanas eran grandes, pero estaban cubiertas por cortinas pesadas, dando la impresión de abandono y misterio. Después del divorcio, esta mudanza parecía el paso lógico para reiniciar su vida. Una nueva ciudad, un nuevo apartamento y, quién sabe, quizás un nuevo comienzo para ella misma. Sin embargo, había algo en ese edificio que no podía ignorar. El viento frío cortaba su rostro mientras sacaba las cajas del maletero. Entrar en ese lugar fue un alivio, menos por la comodidad y más por dejar de sentir la mirada que parecía seguirla por las calles vacías. El edificio era silencioso, tan quieto que parecía que el tiempo se había detenido allí. El conserje, un hombre de expresión cansada, la saludó rápidamente antes de desaparecer por las escaleras, dejándola sola con sus pensamientos. Mientras subía los escalones de madera, que crujían con cada paso, María se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El apartamento era grande para alguien que vivía sola, pero el precio era irresistible. Al destrabar la puerta y entrar por primera vez, sintió un frío inexplicable, como si el aire estuviera denso, atrapado. El lugar tenía un olor a moho, a antigüedad, pero no había señales de ocupación reciente. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas que bloqueaban toda luz exterior. Las paredes estaban desnudas, excepto por algunas marcas oscuras donde, probablemente, alguna vez colgaron cuadros. Cada habitación parecía tener su propia personalidad, y María no podía evitar la sensación de que la casa la observaba, estudiando sus movimientos. Mientras organizaba sus cosas, tratando de distraerse, escuchó un ruido leve, un sonido indistinto que provenía del pasillo, como si alguien estuviera caminando por allí. Recordó que era el único apartamento ocupado en ese piso, lo que la hizo reírse de sí misma por estar imaginando cosas. Debe ser el viento, pensó. A medida que el día avanzaba, María intentaba hacer que el apartamento pareciera más suyo. Colocó algunas fotos antiguas de momentos felices y empezó a pensar en el futuro. Pero, a medida que el sol se ponía, el ambiente parecía cambiar. La sensación de pesadez en el aire aumentó, y la oscuridad comenzó a invadir cada rincón, haciendo que el silencio del edificio se volviera casi opresivo. Cuando se preparaba para dormir, no pudo evitar mirar por la ventana. La calle estaba vacía, excepto por una farola solitaria que parpadeaba intermitentemente. María cerró la cortina, deseando olvidar la sensación de que algo, o alguien, la estaba observando. Ya acostada, el cansancio finalmente la dominó, y se quedó dormida casi al instante. Fue entonces cuando comenzó el sueño. María se encontró de pie en el centro del mismo apartamento, pero algo no estaba bien. Las paredes parecían respirar, moverse ligeramente, y el silencio era abrumador. La única fuente de luz provenía de una lámpara tenue en la esquina, proyectando sombras largas y distorsionadas. El aire era espeso, como si cada respiración fuera una lucha. Escuchó un susurro a lo lejos. No podía distinguir las palabras, pero sentía que alguien, o algo, estaba tratando de comunicarse con ella. Las cortinas, que antes cubrían las ventanas, ahora se movían lentamente, como si una brisa invisible las acariciara. Sin pensarlo, se acercó y las abrió. Afuera, la noche era profunda y sin estrellas. No había nada, solo oscuridad absoluta. De repente, un golpe resonó detrás de ella. María se giró bruscamente, su corazón latía desbocado. La puerta del dormitorio, que antes estaba abierta, ahora estaba cerrada. Respirando con dificultad, se acercó a la puerta con pasos temblorosos. Cada paso parecía alargarse, como si el pasillo se extendiera sin fin. Finalmente, llegó y tomó el pomo de la puerta, frío como el hielo. Lo giró lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido que rompió el silencio. El interior de la habitación estaba completamente oscuro. Dio un paso dentro y, de repente, algo se movió en la penumbra. Una figura, apenas visible en las sombras, estaba de pie al final de la cama. María sintió una presión en el pecho, como si todo el aire hubiera sido expulsado de la habitación. Intentó retroceder,
pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura empezó a avanzar lentamente hacia ella. No podía ver su rostro, pero la sensación de terror que la envolvía era sofocante. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. El susurro, ese murmullo inquietante, volvió, pero esta vez más fuerte, más claro. «No estás sola», dijo la voz, resonando en su cabeza. María despertó bruscamente, sentada en su cama, respirando con dificultad. El sudor le cubría la frente y su corazón latía con fuerza. Miró alrededor, intentando convencerse de que solo había sido un sueño. Pero la sensación persistía. Algo estaba mal. Sentía esa misma presión en el pecho, esa sensación de ser observada. Miró hacia la puerta del dormitorio y notó que estaba entreabierta. «¿La dejé cerrada?», pensó, su mente aún confusa por el sueño. Se levantó lentamente, con el corazón en la garganta, y fue a cerrarla. Al acercarse, sintió una leve corriente de aire que venía del pasillo oscuro, como si algo o alguien hubiera pasado por ahí. El sueño no haberse terminado del todo. El amanecer finalmente llegó, bañando el apartamento de María con una luz tenue y grisácea. A pesar de la claridad del día, la inquietud de la noche anterior no la abandonaba. Mientras preparaba café en la cocina, notó algo extraño. Una de las fotografías que había colgado la tarde anterior estaba en el suelo, el vidrio del marco roto en 1000 pedazos. Lo curioso era que no había rastro de viento, ni siquiera la ventana estaba abierta. Recogió los pedazos de vidrio, pero la sensación de incomodidad solo aumentó. Algo no encajaba, y el hecho de que no pudiera explicar cómo la foto terminó en el suelo solo alimentaba su paranoia. Mientras barría, recordó los susurros del sueño, esas palabras que resonaban en su cabeza: «No estás sola». Tratando de sacudir esos pensamientos, se repitió que había sido solo una pesadilla, pero una parte de ella no podía ignorar lo real que había parecido todo. Decidió salir del apartamento y dar un paseo para despejarse. Mientras caminaba por el vecindario, notó que las calles seguían desiertas, igual que el día anterior. Apenas había visto a otros residentes desde que se mudó, lo cual le parecía inusual para un edificio de ese tamaño. Cuando volvió al edificio, el conserje la saludó nuevamente con su expresión apática. María decidió aprovechar la oportunidad para hacerle algunas preguntas. «Disculpe», dijo con cautela, «no he visto a muchos vecinos desde que llegué. ¿Es normal que el edificio esté tan vacío?». El conserje levantó la vista, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «No todos se quedan por mucho tiempo», respondió de manera enigmática. «La gente viene y va». María frunció el ceño ante la vaga respuesta. Algo en la forma en que lo dijo le hizo sentir que había más que no le estaban contando. Decidió no insistir y regresó a su apartamento. Cuando cruzó la puerta, la atmósfera dentro se sentía diferente, como si hubiera cambiado durante su ausencia. El silencio era más profundo, el aire más denso. Mientras caminaba hacia la sala, notó que algo más estaba fuera de lugar. El espejo del pasillo tenía una mancha. Al acercarse, vio que no era una simple marca de polvo o suciedad. Había una huella, pequeña pero claramente visible. Una mano, aparentemente presionada contra el cristal, pero con dedos delgados y alargados, como si pertenecieran a alguien que no era completamente humano. Un escalofrío recorrió su espalda. María retrocedió lentamente, mirando alrededor del apartamento, cada rincón ahora lleno de sombras que antes no había notado. El pensamiento racional le decía que alguien debía haber entrado, pero las cerraduras estaban intactas, las ventanas también. No había forma de que alguien hubiera podido entrar sin que ella lo notara. Tratando de calmarse, decidió ignorar la mancha por ahora y continuar con su día. Mientras avanzaba hacia su dormitorio, escuchó un leve susurro, apenas perceptible, como si viniera de alguna parte dentro del apartamento. «No estás sola», la misma frase del sueño volvió a resonar en su mente, pero esta vez era real. El sonido era claro, cercano. María se detuvo en seco, su corazón latiendo frenéticamente. ¿Estaba perdiendo la cabeza?
Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, pero el miedo ya se había asentado en lo más profundo de su mente. La sensación de ser observada era ineludible, y lo que antes parecía un hogar ahora se sentía como una trampa. Tomó aire, decidida a enfrentarse a lo que fuera que estuviera sucediendo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el sonido de un golpe seco la hizo girarse bruscamente. Provenía del baño. María se quedó inmóvil, el sonido seco del golpe resonaba en sus oídos. Provenía del baño, una habitación que no había revisado desde que volvió de su paseo. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba reunir el valor para acercarse. El apartamento, que en un principio le había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa que la mantenía prisionera. Con pasos lentos, casi temerosos, caminó hacia la puerta del baño. A medida que se acercaba, el ambiente se volvía más pesado, y sentía una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera en su contra. Al llegar frente a la puerta entreabierta, notó que el suelo del pasillo estaba helado bajo sus pies descalzos, una frialdad que no se correspondía con el clima exterior. Empujó la puerta con cautela, y ésta se abrió lentamente, revelando el interior oscuro del baño. El pequeño espacio, que parecía inofensivo la primera vez que lo vio, ahora tenía una atmósfera opresiva. La ventana estaba cerrada, las luces apagadas, pero algo se sentía mal, como si hubiera una presencia invisible. El golpe que había escuchado resonó de nuevo en su mente, pero no había nada fuera de lugar a simple vista. Solo el espejo, grande y ovalado, colgaba sobre el lavabo. María se acercó lentamente, su respiración cada vez más superficial. El reflejo la mostró a ella, pero algo parecía fuera de lugar. Sus ojos en el espejo no eran exactamente los suyos. Eran más oscuros, más vacíos. De repente, un destello de movimiento detrás de ella captó su atención. Giró rápidamente, pero no había nada. El baño estaba vacío. Sin embargo, el miedo persistía, creciendo dentro de ella como una sombra que no podía ver, pero que sentía intensamente. Decidió salir del baño, pero antes de hacerlo, una nueva sensación la invadió. El espejo comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando sobre él. Las palabras comenzaron a formarse lentamente en la superficie empañada. «Ayúdame». María dio un paso atrás, su cuerpo paralizado por el terror. ¿Quién estaba tratando de comunicarse con ella? ¿O qué? El mensaje escrito parecía desesperado, pero también inquietante. La letra era pequeña y temblorosa, como si quien lo escribió estuviera sufriendo. Sin poder apartar la vista, su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Apenas pudo controlar el temblor de sus manos cuando se acercó al espejo y, con un dedo tembloroso, intentó borrar las palabras. Sin embargo, estas no desaparecieron. El frío del vidrio penetraba su piel, como si el mensaje estuviera grabado en el propio espejo. En ese instante, el golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte y más cerca, como si viniera de justo detrás de ella. Giró bruscamente, pero de nuevo, no había nada. El silencio se volvió opresivo, y la sensación de ser observada era abrumadora. Era como si alguien, o algo, estuviera justo fuera de su vista, acechándola en las sombras. Sin más opción, salió del baño apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ella con un fuerte golpe. Se quedó un momento parada frente a la puerta, con el corazón acelerado y la mente hecha un caos. La evidencia era clara, algo o alguien estaba en ese apartamento, y no iba a dejarla en paz. María se sentó en el sofá, tratando de calmarse. La atmósfera del apartamento estaba más pesada que nunca. Las paredes parecían más cercanas, el silencio más profundo. Cada sonido pequeño, como el crujido de las tablas del suelo o el susurro del viento fuera, parecía amplificado. Decidió que necesitaba respuestas, y no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Rebuscó en su bolsa y sacó su teléfono. Decidió investigar sobre el edificio y su historia. Hizo una búsqueda rápida sobre el lugar y se encontró con varias reseñas y foros en línea que mencionaban el edificio.
La mayoría de los comentarios eran positivos, pero algunos usuarios mencionaban eventos extraños y desapariciones. Una mención en particular llamó su atención: un antiguo inquilino había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. María se sintió inquieta mientras leía. Según los informes, el antiguo inquilino había sido un hombre que había estado viviendo en el apartamento antes de que ella llegara. Se decía que había experimentado cosas similares a las que María estaba viviendo: sonidos inexplicables, objetos moviéndose solos y la sensación constante de ser observado. La historia terminaba abruptamente con su desaparición, sin rastro ni explicación. La ansiedad de María aumentó al descubrir que el edificio tenía una historia oscura que se había mantenido en secreto. Era como si el lugar tuviera su propio pasado sombrío que estaba dispuesto a revelarse de una forma perturbadora. Decidió que necesitaba hablar con alguien que pudiera ofrecer más información. El conserje parecía ser una fuente probable de conocimiento, a pesar de su actitud evasiva. Se preparó para bajar al vestíbulo y abordó al conserje. El hombre estaba detrás del mostrador, aparentemente ocupado con papeles y archivos. María se acercó con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Hola, disculpe», dijo, «estoy investigando un poco sobre el edificio». «¿Sabe algo sobre el antiguo inquilino del apartamento 3B?» El conserje levantó la vista con sorpresa, su rostro se endureció ligeramente. Su expresión se volvió aún más enigmática. «No sé mucho sobre eso», respondió. «La gente viene y va. Algunos dejan cosas sin explicar. Es mejor no meterse en lo que no te concierne». María frunció el ceño. La evasiva respuesta del conserje solo aumentó su curiosidad. No estaba dispuesta a rendirse. Decidió que necesitaría más información. Tal vez había registros antiguos o documentos que pudiera revisar. Regresó a su apartamento con la intención de buscar más pistas. La sensación de malestar era palpable en el aire, y el frío en el apartamento parecía haber aumentado. Se dirigió al pequeño armario donde guardaba algunos documentos antiguos que había encontrado en el apartamento. Al abrirlo, encontró una caja de archivos, llena de papeles y documentos viejos. Comenzó a revisar los papeles, pero la mayoría eran facturas y contratos sin interés. Sin embargo, entre ellos encontró una carpeta marcada como «Historial del edificio». Dentro, había varios recortes de periódico y documentos sobre el edificio y sus antiguos residentes. La mayoría eran noticias sobre eventos normales, pero algunos artículos estaban marcados con una nota en la esquina: «No olvidar». María sintió un escalofrío al leer estas notas. Uno de los artículos era sobre una serie de incidentes en el edificio, incluyendo desapariciones misteriosas y accidentes inexplicables. Cada caso parecía tener un patrón común: personas que se mudaban al edificio, experimentaban fenómenos extraños y finalmente desaparecían sin dejar rastro. El último artículo que encontró fue especialmente perturbador. Hablaba de una serie de rituales oscuros realizados en el edificio, realizados por antiguos inquilinos que creían en prácticas ocultas. El artículo mencionaba que el edificio había sido construido sobre un terreno con una historia de eventos sobrenaturales y actividades esotéricas. María se sintió abrumada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el miedo y la confusión no hacían más que aumentar. Decidió que necesitaba un plan, una forma de confrontar lo que estaba sucediendo. Si el edificio tenía un pasado tan oscuro, necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos. María no podía sacudirse el sentimiento de inquietud que la acompañaba mientras revisaba los documentos antiguos. La historia del edificio revelaba patrones inquietantes, desapariciones misteriosas, rituales ocultos y una presencia ominosa que parecía impregnar cada rincón del lugar. Decidió que debía investigar más a fondo el terreno sobre el que se construyó el edificio. Si los rituales y las desapariciones estaban vinculados al lugar, entonces quizás la clave para entender lo que estaba pasando estaba en el pasado del edificio. Con la primera luz del día, María salió en busca de la biblioteca local, donde esperaba encontrar registros históricos sobre el terreno. La biblioteca era un edificio antiguo y polvoriento,
con estanterías llenas de libros y documentos de épocas pasadas. Se dirigió al área de investigación local y pidió ayuda a una bibliotecaria, quien le indicó los archivos sobre la historia del vecindario. María pasó horas revisando documentos y mapas antiguos. Finalmente, encontró un registro que hablaba de una serie de eventos sombríos que habían tenido lugar en el terreno antes de que el edificio fuera construido. El terreno había sido originalmente un lugar de culto para un grupo esotérico que practicaba rituales oscuros y sacrificios. Los registros indicaban que la secta había desaparecido de repente, dejando atrás rumores de actividades paranormales y maldiciones. Un artículo en particular llamó su atención, hablaba de un antiguo líder de la secta que había sido atrapado en el terreno por sus propias prácticas oscuras. El artículo describía cómo este líder, conocido por su crueldad y poder, había sido encerrado en un círculo mágico con la intención de sellar su influencia maléfica. Sin embargo, el ritual no había salido como se esperaba, y la entidad había quedado atrapada en el terreno, esperando el momento adecuado para liberarse. María se sintió helada al leer eso. Todo lo que había experimentado en el apartamento parecía encajar con la historia del antiguo líder de la secta. Las desapariciones y los eventos extraños podrían estar relacionados con la presencia de esta entidad, que ahora parecía estar afectándola a ella directamente. Regresó al apartamento con una sensación de urgencia. Necesitaba encontrar una forma de protegerse o, al menos, de entender cómo el antiguo líder estaba influyendo en los eventos actuales. Decidió que era hora de buscar ayuda. Había oído hablar de especialistas en fenómenos paranormales que podrían ayudar a lidiar con situaciones como la suya. Llamó a una investigadora paranormal local, conocida por su trabajo en casos similares. Explicó brevemente lo que había experimentado y cómo había descubierto la conexión con el pasado oscuro del edificio. La investigadora, una mujer de mediana edad con una voz tranquila pero firme, accedió a visitarla y realizar una evaluación. Esa misma noche, la investigadora llegó al apartamento de María con una serie de equipos especializados. Comenzaron a revisar el lugar, utilizando detectores de energía y cámaras de infrarrojos. La investigadora, cuyo nombre era Laura, tenía una actitud profesional y calmada, pero María notó que también parecía preocupada. «Vamos a hacer una inspección exhaustiva», dijo Laura. «Lo que me cuentas es serio, y necesitamos verificar toda posible evidencia para entender lo que está ocurriendo». Laura y su equipo pasaron varias horas en el apartamento, revisando cada rincón. Mientras trabajaban, María se mantenía en un rincón, observando con ansiedad. La sensación de ser observada había vuelto con más intensidad, y cada pequeño sonido parecía amplificado. Los detectores de energía parpadeaban de vez en cuando, pero no había señales definitivas. Finalmente, Laura se acercó a María con una expresión grave. «No encontramos pruebas concretas aún, pero hay algo en el aire», dijo Laura. «Mi intuición me dice que hay una presencia poderosa aquí. La historia que has encontrado concuerda con lo que estamos experimentando». Laura sugirió que continuaran investigando y buscaran la forma de realizar un ritual de protección para asegurar el apartamento. María se sintió aliviada al tener una experta que entendía la magnitud de la situación, pero el miedo seguía presente. La verdad estaba empezando a salir a la luz, pero aún quedaba mucho por descubrir. Con Laura y su equipo en el apartamento, María comenzó a sentir una mezcla de esperanza y ansiedad. La investigadora paranormal había explicado que el siguiente paso sería realizar un ritual de protección para tratar de controlar la presencia maligna y restablecer un equilibrio en el lugar. Era un proceso que requería preparación meticulosa y materiales específicos. Laura pasó el día en el apartamento, preparando todo lo necesario para el ritual. María la observaba mientras organizaba velas, hierbas, y otros elementos esotéricos. La atmósfera del lugar era densa y cargada, con un sentimiento de anticipación palpable. La sensación de frío en el aire parecía intensificarse a medida que se acercaba el momento del ritual. Laura explicó a María la importancia de cada elemento del ritual. Las velas, de diferentes colores, representarían distintos aspectos de la protección y la limpieza espiritual. Las hierbas,
cuidadosamente seleccionadas, ayudarían a purificar el espacio y a alejar las energías negativas. El círculo que Laura dibujaría en el suelo serviría como barrera para contener y controlar la entidad. A medida que avanzaba la preparación, Laura comenzó a hablar sobre la entidad que se había quedado atrapada en el edificio. Explicó que los antiguos líderes de la secta habían intentado contener una fuerza muy poderosa, pero algo había fallado en el ritual original, lo que había permitido que la entidad se aferrara al terreno. Ahora, el objetivo del ritual sería reforzar las barreras y proteger el lugar de la influencia continua de esta fuerza. María escuchaba atentamente, sintiendo un profundo respeto por el trabajo de Laura y un creciente temor por lo que estaba por venir. La presencia en el apartamento parecía agitarse, y los objetos se movían ligeramente sin explicación. María sabía que el ritual era una de las últimas esperanzas para resolver lo que estaba sucediendo. Al caer la noche, el ambiente en el apartamento se volvió aún más tenso. Laura y su equipo comenzaron el ritual, encendiendo las velas y colocando las hierbas en los lugares indicados. María se situó fuera del círculo, observando mientras Laura pronunciaba palabras en un idioma antiguo y desconocido. A medida que el ritual avanzaba, una sensación de calma comenzó a llenar el espacio, pero también había momentos en los que la energía parecía volverse caótica. Las velas parpadeaban, y el aire se volvía cada vez más pesado. Laura mantuvo la concentración, guiando el ritual con firmeza y determinación. Durante el proceso, Laura pidió a María que se concentrara en enviar pensamientos positivos y deseos de paz hacia el apartamento. Era una forma de ayudar a fortalecer el ritual y a establecer una conexión con las energías protectoras. María cerró los ojos y visualizó una luz cálida y brillante envolviendo el lugar, deseando que el mal fuera expulsado y que el espacio pudiera encontrar la tranquilidad. El ritual duró varias horas, y aunque Laura no pudo dar garantías de éxito inmediato, parecía que se estaba logrando una estabilidad temporal en el apartamento. María sentía una mezcla de agotamiento y alivio, aunque sabía que el trabajo aún no estaba terminado. La influencia de la entidad podría no desaparecer de inmediato, pero al menos se había hecho un avance importante. Laura y su equipo terminaron el ritual, y María agradeció profundamente su ayuda. La investigadora le dio algunos consejos sobre cómo mantener el apartamento protegido y cómo estar atenta a cualquier signo de que la entidad pudiera intentar regresar. María se quedó sola en el apartamento, sintiendo un ligero alivio en el ambiente. Aunque el miedo y la tensión seguían presentes, la sensación de estar un poco más segura era reconfortante. Sabía que debía estar preparada para cualquier cosa que pudiera ocurrir, pero al menos ahora tenía una dirección y un camino hacia la resolución de los misterios que la habían atormentado. El amanecer trajo consigo una sensación de alivio. María despertó sintiendo una ligera calma en el apartamento. El ritual había logrado estabilizar el lugar, al menos por el momento. Sin embargo, sabía que no podía bajar la guardia. La presencia oscura aún podía estar esperando la oportunidad para regresar. María pasó el día intentando retomar su rutina, aunque cada pequeño sonido la hacía saltar. A medida que avanzaba el día, el apartamento parecía estar en paz. La tranquilidad se hizo palpable, y los movimientos inexplicables de objetos habían cesado. María se esforzó por disfrutar de este breve respiro, aunque el temor de que algo pudiera ocurrir la mantenía en alerta constante. Esa noche, mientras María intentaba descansar, comenzó a notar que la atmósfera en el apartamento se volvía densa nuevamente. Los ruidos comenzaron a regresar, el crujido de las tablas del suelo, los susurros lejanos, y una sensación inquietante de que no estaba sola. Los viejos temores empezaron a resurgir. A las pocas horas, María se despertó con un sobresalto. El ambiente en el apartamento se había vuelto opresivo. Las sombras parecían moverse por sí solas, y una sensación de frío recorrió su cuerpo. Se levantó con cautela y encendió algunas luces para despejar la oscuridad, pero el malestar no desapareció. De repente, uno de los espejos del apartamento, el que había estado tranquilo hasta ahora, comenzó a vibrar suavemente. María se acercó, sintiendo una creciente inquietud. A través del espejo,
Pudo ver imágenes fugaces de lo que parecían ser figuras oscuras moviéndose en el reflejo. Eran sombras distorsionadas, casi como si intentaran comunicarse o salir del espejo. El miedo se apoderó de María, pero también sintió que necesitaba actuar. Recordando las advertencias de Laura, decidió intentar otra forma de protección. Buscó en los documentos y notas que Laura le había dejado y encontró instrucciones para crear un amuleto de protección. Según las notas, el amuleto podía ayudar a repeler las energías malignas y proteger el espacio. María reunió los materiales necesarios: sal, hierbas específicas y una pequeña bolsa de tela. Mientras preparaba el amuleto, sintió que el ambiente alrededor de ella se volvía más inquietante. Las sombras en las paredes parecían acercarse, y el frío en el apartamento se hacía más intenso. Con cada paso que daba, el sentido de urgencia crecía. Después de crear el amuleto, lo colocó en una esquina del apartamento, siguiendo las instrucciones de Laura. El ambiente parecía calmarse momentáneamente, pero la sensación de que algo aún estaba presente no desapareció por completo. María pasó la noche en vela, manteniéndose alerta a cualquier signo de que la entidad podría intentar regresar. Al amanecer, el apartamento parecía más tranquilo. María sintió un leve alivio al notar que la intensidad de los fenómenos extraños había disminuido. Sin embargo, sabía que esto no era el final. La entidad oscura aún estaba en el edificio, y los esfuerzos de protección serían continuos. María decidió que era hora de contactar nuevamente a Laura para una revisión y quizás una segunda ronda de protección. Aunque el amuleto parecía haber hecho una diferencia, no podía arriesgarse a dejar el apartamento vulnerable. La presencia aún estaba latente, y debía estar preparada para cualquier cosa que pudiera suceder. María pasó la mañana contactando a Laura. La investigadora paranormal accedió a regresar al apartamento para realizar una segunda revisión y aplicar más medidas de protección. Laura llegó al mediodía, con una expresión preocupada pero decidida. Traía consigo nuevos equipos y una serie de herramientas adicionales para ayudar a enfrentar la entidad oscura. Al llegar, Laura examinó el apartamento con más detalle. Usó detectores de energía, cámaras de infrarrojos, y realizó una inspección meticulosa. Durante el proceso, se encontró con varios puntos calientes de actividad paranormal que no habían sido detectados antes. El equipo de Laura registró anomalías que indicaban la presencia persistente de una fuerza poderosa. Laura tomó una muestra de energía del lugar y realizó un análisis preliminar. Mientras revisaba los resultados, su rostro se volvió grave. Finalmente, se dirigió a María con una mezcla de seriedad y determinación. Lo que estamos enfrentando aquí es mucho más complejo de lo que inicialmente pensábamos, dijo Laura. La entidad en el edificio no es simplemente una presencia maligna, parece estar vinculada a un antiguo ritual que salió mal y a la energía residual de la secta que operaba en el terreno. Esta energía es extremadamente poderosa y está causando las perturbaciones. María escuchó con atención mientras Laura explicaba los detalles. La entidad no solo era un fantasma o un espíritu vengativo, sino que también parecía tener la capacidad de influir en el entorno y en las personas. La combinación de la energía residual y el ritual fallido había creado una especie de campo de fuerza que permitía a la entidad manifestarse de maneras intensas y perturbadoras. Laura sugirió que la única forma de resolver la situación sería realizar un ritual más potente, uno que no solo estableciera protección, sino que también tratara de limpiar y sellar el espacio de manera definitiva. Este ritual requería una colaboración más intensa, con la participación de varios expertos en lo paranormal y la utilización de herramientas y técnicas avanzadas. Mientras preparaban el ritual, Laura y su equipo colocaron símbolos protectores alrededor del apartamento y usaron cánticos y oraciones para reforzar la barrera espiritual. María observó el proceso con una mezcla de esperanza y nerviosismo. La presencia oscura aún era perceptible, y el ambiente seguía cargado de tensión. La noche se acercaba y el ritual comenzó. Laura dirigió el proceso con habilidad, guiando a su equipo y a María a través de cada paso. El ritual era más elaborado que el anterior, con una serie de pasos destinados a purificar el espacio, sellar la energía residual y reforzar la protección contra la entidad.
A medida que el ritual avanzaba, el ambiente en el apartamento comenzó a cambiar. Las sombras en las paredes se volvieron más difusas, y el aire parecía despejarse de la densidad opresiva. Sin embargo, también hubo momentos de resistencia, con objetos que se movían y ruidos extraños que indicaban que la entidad estaba tratando de luchar contra el proceso. Laura y su equipo trabajaron incansablemente, manteniendo la concentración y ajustando las técnicas según fuera necesario. Finalmente, tras horas de trabajo, el ritual llegó a su fin. El apartamento se sintió notablemente más tranquilo, y la atmósfera parecía más ligera. Laura se dirigió a María con una expresión de alivio. «Creo que hemos logrado algo significativo», dijo. «La entidad ha sido contenida y la energía residual ha sido sellada. No puedo garantizar que no haya más manifestaciones, pero el lugar debería estar mucho más estable ahora». María sintió un gran alivio, aunque también sabía que la situación podía requerir más vigilancia. Laura le dio algunos consejos finales sobre cómo mantener el apartamento protegido y le aseguró que estaba disponible para cualquier consulta futura. Después de que Laura y su equipo se fueron, María se sentó en el apartamento, reflexionando sobre todo lo que había pasado. La batalla contra la oscuridad había sido dura, pero al menos ahora había esperanza de que el apartamento pudiera volver a ser un lugar de paz. Al día siguiente, el apartamento se sentía notablemente diferente. El aire estaba más ligero y la sensación opresiva que había estado presente durante tanto tiempo parecía haber desaparecido. María observó con renovada esperanza, esperando que el nuevo comienzo prometido fuera real. Laura y su equipo habían dejado el apartamento en un estado mucho mejor, pero María sabía que debía seguir atenta. La paz recién encontrada era frágil y debía ser protegida con cuidado. Después de un último chequeo con Laura, quien la tranquilizó con recomendaciones para mantener la energía positiva en el apartamento, María decidió comenzar a restaurar su vida normal. El primer paso fue limpiar y reorganizar el espacio. María se deshizo de objetos que podrían haber estado vinculados a la energía negativa y renovó la decoración para infundir un sentido de calma y frescura. Colocó algunas plantas y objetos que aportaban tranquilidad, como fuentes de agua y velas aromáticas. Era un esfuerzo consciente por crear un entorno que reflejara la paz que ahora deseaba tener en su vida. Durante las semanas siguientes, María notó que la vida en el apartamento comenzaba a cambiar. Las noches se volvían tranquilas y los antiguos temores se desvanecían. Se dedicó a practicar técnicas de meditación y protección que Laura le había enseñado, creando un ambiente de calma y equilibrio en su hogar. Sin embargo, María seguía en contacto con Laura, actualizándola sobre cualquier pequeño incidente que pudiera ocurrir. Aunque la entidad oscura parecía haber sido contenida, María comprendía que la vigilancia constante era esencial para asegurar que no hubiera retrocesos. Laura le envió un pequeño amuleto adicional para reforzar la protección, y María lo colocó con cuidado en el apartamento. Un día, mientras revisaba antiguos documentos y fotos, María encontró un álbum de fotos de los primeros días en el apartamento. Entre las imágenes, descubrió algunas fotos de los antiguos residentes y de la época en que el edificio fue construido. Observó con interés cómo el lugar había cambiado a lo largo de los años, y cómo la historia del edificio estaba entrelazada con la suya propia. En una de las fotos, María vio una imagen de un grupo de personas con expresiones serias, aparentemente en una ceremonia. Se dio cuenta de que los símbolos y objetos en la foto coincidían con algunos de los elementos que Laura había usado en el ritual. Esta conexión la hizo reflexionar sobre la historia del edificio y sobre cómo las acciones del pasado aún podían influir en el presente. Con el tiempo, María comenzó a sentirse más cómoda en su hogar. La paz interior que había buscado con tanto esfuerzo se había instalado, y comenzó a disfrutar de su vida sin el constante miedo y ansiedad que había experimentado antes. La sensación de seguridad y calma se reflejaba en su comportamiento y en su bienestar general. El apartamento, aunque con una historia complicada, se había convertido en un lugar de serenidad y de nueva esperanza. María estaba agradecida por el apoyo recibido de Laura y su equipo, y sentía que había logrado superar una etapa difícil en su vida. Con la determinación de mantener el equilibrio y proteger su espacio,
María estaba lista para seguir adelante, sabiendo que había conquistado una de las pruebas más desafiantes de su vida. Así, el capítulo de terror y oscuridad en la vida de María cerró, dando paso a una nueva fase de paz y equilibrio. El apartamento, aunque marcado por su historia, ahora representaba un nuevo comienzo, lleno de promesas de tranquilidad y renovada esperanza.